Linfoma, al igual que cáncer pulmonar, la utilización de linfoma, la utilización de PET en linfoma está aprobada para todas las indicaciones. Todas las indicaciones quiere decir que está aprobado para diagnóstico, y vamos a hablar un poquito adelante qué clase de diagnóstico, para el planeo de terapia inicial, para el planeo de terapia subsecuente, para estudio entre tratamientos para ver qué clase de respuesta está teniendo el paciente, para pronosticar al principio y entre tratamientos qué va a pasar con este paciente, y cuestionable el uso en control después de que el paciente ha tenido tratamiento. Algunos centros tienen esto aprobado, otros no. Del linfoma, para simplificar un poquito, porque tenemos que entender qué clase de tumor estamos enfrentando, y para los que son oncólogos, yo no pretendo enseñarles nada de oncología, pero nada de oncología con respecto al linfoma, pero en general, para ser prácticos, dividimos el linfoma en dos subcategorías, Hodgkin y non-Hodgkin. Pero el problema es que la agrupación, especialmente en non-Hodgkin, se está volviendo más compleja porque hay una cantidad de linfomas de célula pequeña, de mantle, difuso, folicular, etc. Y ahora están utilizando información más sofisticada que está siendo añadida en factores pronósticos. Para empezar, con la enfermedad de Hodgkin, no es tan frecuente, sin embargo, entre los linfomas es frecuente, menos frecuente que el non-Hodgkin. Aproximadamente 8.500 casos cada año en los Estados Unidos. Tiene una distribución en la gente joven, al principio 2 curvas y después en los mayores de 55 años. Es una enfermedad que es generalmente unifocal y se disemina en una forma que es casi programada. Si usted sigue a estos pacientes, si tienen la enfermedad en el ganglio cervical, ya sabe para dónde va la siguiente. Después, muy raramente hacen saltos a otras partes. Es predecible dónde va a encontrar la enfermedad. Y esto ha hecho fácil que la agrupación por estadios sea mucho más fácil para nosotros. Entonces, en algunos casos hay enfermedad extranodal y los órganos más frecuentemente afectados es el vaso, el hígado y la médula ósea. Y en esos casos PET va a ser bastante útil para tratar de encontrar esos casos que a veces no se ven en CT. Con respecto a Hodgkin también hay dos subcategorías. El clásico, que son casi todos los casos, y son las histologías que todos ustedes saben, mixto, esclerosis nodular, los linfocitos están bajos o altos, y el que se sale de esa categoría es de predominio linfocítico, que es solamente un 5%. El tratamiento de Hodgkin se basa en el tipo, por supuesto en el estadio, en los factores de riesgo y, muy importante, si la masa es grande o es pequeña. Si es grande, por supuesto, requiere más quimioterapia o de pronto radioterapia si la van a usar. La ventaja de estos tumores es que algunos, un buen número, son curables, entonces la meta desde el comienzo es tratar de curar al paciente. Y los chances de cura son bastante altos si se empieza en estadios tempranos, casi el 80%, pero hay que tener en cuenta y considerar que a medida que somos agresivos con el tratamiento, vamos a crear complicaciones relacionadas al tratamiento, como irradiación de la columna vertebral en niños en crecimiento, que va a hacerlos que no crezcan o que crezcan con deformidades que son bastante indeseables. Y lo mismo, creación de segundos cánceres más adelante. Entonces, si se puede evitar esta toxicidad a largo plazo, se hace lo que se llama hoy en día una terapia individualizada, que está basada fundamentalmente en la imagen anatómica, pero grandemente en la información metabólica que el PET da o brinda.
La división por estados en Hodgkin es muy fácil. Es estado 1, una cadena linfática en el mismo lado del diafragma. Estado 2, dos cadenas en el mismo lado. Estado 3, pasa el diafragma. Estado 4, va a metástasis a distancia. Y hacíamos esto hace... linfoma fue una de mis pasiones realmente desde mi época quirúrgica. Y en esa época nos sentíamos orgullosos, como es la vida, de tener la serie, una de las series más largas del mundo de laparotomías clasificadoras. Y no creíamos en el CT porque era muy deficiente. Y entonces modificábamos las técnicas para hacer biopsias en los niños. Había un doctor en cancerología, Juan Sea, que creó una técnica inventada por él mismo. Y hoy en día, muy raramente el cirujano tiene papel en estos casos. Todo se hace basado inicialmente tal vez en CT, pero fundamentalmente en PET y en la evaluación clínica. En los linfomas de no-Hodgkin, a diferencia del Hodgkin, es un grupo heterogéneo, es como una canasta de variedad de basura, entre otras clase de linfoma, de algunos, la célula primaria es linfocitos B, natural killer, y puede ser multifocal, puede ser diseminada, y la diseminación es un poco más desordenada. Y la cifra definitivamente es mucho más grande que la del Hodgkin en los Estados Unidos, y en general es una enfermedad de la gente adulta y pacientes de edad. La clasificación es más compleja y a veces bastante compleja, se basa en el grado histológico, se basa en la célula de origen y los factores que mencionábamos de fenotipo y genotipo, etc. El compromiso extrapulmonar, por ejemplo, en pulmón es mucho más común, o a veces en órganos abdominales como incluso el colon y el intestino y el estómago. El tipo más común es el linfoma difuso de célula larga de célula grande de tipo B y el linfoma folicular. Entonces, para tratar de entender qué tipo de tumor estamos enfrentando, dividimos en dos grupos, como los oncólogos dividen, agresivo o indolente. Y aquí viene el dilema. En linfoma agresivo, que es el difuso de célula larga de tipo B, en algunos casos el mantle y en otros casos el de tipo C, célula T en el adulto. En estos casos, que habría más bienvenida a utilizar el PET. ¿Por qué? Porque en general, en muchos de estos pacientes, el oncólogo quiere tener una base de lo que va a tratar. La mayoría de linfomas no reciben PET antes de tratamiento, sino después. Pero en estos casos se están haciendo más porque quieren comparar. Los que no lo usan, el argumento es que estos linfomas son ávidos de todos modos, entonces no pierde uno nada haciendo solamente un PET post-tratamiento y mirar a ver qué hay de residual y seguir o no seguir tratando. Ambos conceptos, en mi opinión, tienen buenos puntos y el jurado está afuera para decidir. En el grupo de indolentes es un poco más problemático, porque estos pacientes, la mayoría, van a vivir muchos años, se presentan con esplenomegalia, son no muy sintomáticos, y es difícil convencerlos a veces de un tratamiento agresivo. Y el argumento de los oncólogos es que no tratan hasta que el paciente se vuelva asintomático, porque de todos modos, si lo hacen temprano, el peligro hay de que haya toxicidad y de pronto incluso creación de cánceres secundarios. Y un número de estos pacientes mueren de otras cosas, de accidentes de carros, de infecciones, infartos, etc. Y los estadios son en general los mismos de Hodgkin, que fueron descritos en Ann Arbor hace bastante tiempo. El tratamiento, sí, como dije, es distinto y es más individualizado. Ahora, con respecto a
¿qué sabemos de la utilidad de PET en este tipo de tumores, linfomas en general? Tal vez el primer reporte de esto fue en el año 2005. El primer metaanálisis fue más largo, incluyendo desde 1995 al 2004.